La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Usted ya sabe, ¿no? Este es el espacio en el que, bueno, desde hace ya casi 13 años estamos tratando de mostrarle ese panorama único de la televisión argentina que, bueno, muestra cómo hacen, cómo trabajan, cómo piensan los maquiavelitos, ¿no? Bueno, que no son otra cosa, por supuesto, que consultores, asesores de imagen, voceros, que trabajan para empresarios, para políticos. En esta Hora de Maquiavelo vamos a tocar uno de esos temas clásicos, que es el famoso silencio empresario. Pero antes, quería abordar un tema que en algún momento se va a tener que hablar en la Argentina, que es el enorme costo del relato. O sea, más allá de que la gestión del gobierno de la presidenta Cristina Kirchner no lleva al país por buen camino, el país está en una situación de crisis, de inflación, de recesión, de falta, no, de ausencia absoluta de inversiones, pérdida de puestos de trabajo. El relato en sí, el solo relato, tiene un costo que va mucho más allá de la pauta publicitaria del gobierno, que, bueno, según dicen algunos es monstruosa, que algunos hablan de 10 millones de pesos por día en pauta publicitaria del gobierno nacional solamente. El relato tiene costos. Te voy a dar un ejemplo. Allá por el 2005, hace mucho tiempo, el entonces presidente Néstor Kirchner un día agarró y dijo al FMI, le pagamos, vení, así, más le pagamos, minga, le tiramos la plata por la cabeza y nos liberamos del fondo. Y algunos economistas que en aquel entonces los medios escuchaban poco, decían, bueno, pero no es necesario, el fondo no te condiciona, mientras vos le pagues puntualmente con una tasa de interés, vení, una tasa de interés del 4%, que era lo más barato que podía conseguir la Argentina en ese momento de crédito. Bueno, el relato era que teníamos que pagárselo, tirarle todos los 10.000 millones de dólares que le debíamos por la cabeza y nos liberábamos del fondo. Y bueno, se hicieron después spots publicitarios famosos que hasta ganaron premios con la liberación del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasó? Al año la Argentina tuvo que ir de rodillas a pedirle a Hugo Chávez que le preste la misma plata, pero claro, Chávez, con lo que es digamos, la solidaridad bolivariana, le pidió 15% a la Argentina. Si haces la cuenta de la diferencia, esos 10 puntos son 1.000 palos por año. 1.000 palos por año. En todos estos años, por esos 1.000 palos por año, se podrían, a ver, te tiro algunos datos que se me ocurren así nomás, haber resuelto todo el problema de transporte ferroviario, por lo menos en el conurbano. No hubiese habido tragedia de Once, por ejemplo. Se podrían haber construido miles de kilómetros de autopista, muertes que se hubiesen evitado en accidentes. Se podrían haber construido hospitales, escuelas. Se podría haber resuelto, por lo menos en parte, la crisis energética que sufre ahora la Argentina. Costo del relato. Otro relato, nacionalizamos YPF, y le sacamos, se la quitamos a Repsol de un saque, ¿no? Y recordamos al ministro de Economía, aquel entonces, bueno, sigue siendo ahora, por supuesto, Axel Kicillof, diciendo que no le vamos a pagar un peso, ellos nos van a pagar a nosotros. Resultado, no vinieron inversiones, no vino un mango, salvo algún acuerdo secreto medio raro con Chevron, hasta que la Argentina no fue y le pagó todo lo que pidió Repsol. Es más, creo que le pagamos más de lo que nos pidieron para que nos levanten los embargos que nos habían puesto los juicios que nos habían puesto por la expropiación indebida que se hizo en ese momento. Todo muy festejado, pero finalmente les tapamos la cara a billetazos. Bueno, ahora, nuevo relato, que también tiene su costo. Al final resulta que el nuevo presidente del Banco Central, el señor Vanoli, se reunió allí en Washington con banqueros y nos enteramos a través de la columna de Marcelo Bonelli en el diario Clarín, ¿qué les dijo a los banqueros? Y les hizo un guiño, les dijo, che, pero escúchame,
en enero, cuando cae la cláusula Rufo, a los buitres les vamos a pagar, quédate tranquilo. Otro relato. Ahora, este relato de que ahora decimos patria o buitre y los opositores que están en desacuerdo son buitres y los periodistas que criticamos somos buitres, este relato de sumir a la Argentina en este default, desacato, con aislamiento absoluto del país, es lo que está haciendo que el del cepo pasamos al recontracepo, que del cepo de las importaciones pasamos prácticamente al parate total, parate de la economía completa, inflación que sigue a lo loco. Todo eso tiene un costo de argentinos que pasan hambre, que la pasan mal, que pierden sus trabajos. Es el costo del relato. Yo creo que una de las cosas que habría que hacer en el 2015, o por lo menos cuando se vaya el gobierno, es analizar cuánto cuesta el relato. Bueno, vamos a hablar ahora, en la hora de Maquiavelo, quédate, porque vamos a hablar nuevamente de uno de nuestros temas tristemente favoritos, el silencio de los empresarios. Quédate. La hora de Maquiavelo. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, le digo ya con quién estamos. A mi izquierda, a su derecha, Daniel Jameson, ya lo conoce el hombre, además de ser un gran teórico de la comunicación, que siempre se la pasa pensando cómo explicar cómo se comunica mejor. Bueno, el hombre asesora a empresarios y a políticos. Y tenemos un invitado especial, sumamente interesante. Es Miguel Ponce, el hombre es ingeniero, pero se hizo muy conocido en las últimas semanas como director de Relaciones Institucionales de la Cámara de los Importadores. En la Argentina, bueno, hay un tremendo problema con el cepo cambiario, que el cepo cambiario obliga a... Ya inventaron estas cosas de las famosas de JAI, que hace que sea muy complicado y muy difícil, muy engorroso importar en la Argentina, pero ahora ahora que se acabaron los dólares, se están limitando cada vez más, y a Miguel Ponce lo hemos escuchado mucho, o sea, acá tenemos al personaje finalmente, haciendo algo que no hacen sus colegas empresarios, que es explicar que todo esto, no sé si supongo que estarás de acuerdo, está llevando a donde estamos ahora, a una Argentina en recesión, a una Argentina en inflación, a una Argentina donde no entra un dólar, ni que se equivoque el camino. Dada la palabra, sí, yo creo que has relatado un poco el cuadro de situación, que en realidad lo que está ocurriendo es que a partir de que el 30 de julio no ocurre lo que el mercado esperaba, en realidad... Que era que se resolviera el tema de los holdouts. Claro, porque como vos decías en la introducción, hay un hilo conductor entre varios puntos y varios hechos que llevaban a ese arreglo. Claro. Si habíamos hecho lo de YPF como se hizo y se había terminado de resolver... El Club de París, que se le prometió pagar CIADI, todo. La corrección de las estadísticas, inclusive hacia atrás de las exportaciones, o sea, algo que era un planteo, ¿no es cierto?, de la comunidad internacional y no solo, el punto que quedaba posiblemente era el más barato, el más chico, que era el del cierre de los holdouts. Al no ocurrir esto, quedamos obviamente fuera de los mercados de financiamiento internacional, pero sobre todo lo que se hizo fue agudizarse las peores tendencias que venían de la etapa anterior, de comienzo de año. Nosotros a comienzo de año, ¿qué pensábamos? Que íbamos a tener un año inflacionario y un año recesivo. Pero ¿cuánto iba a ser la inflación? Claro, los pronósticos te hablaban de una caída de un 1, punto. Así es, un 1, un 1,5, los más, diríamos, preocupados, y de una inflación de un piso alrededor del 30. ¿Qué ocurrió después del 30 de julio? Las previsiones van al doble, estamos hablando de una caída de un 3, 3,5, y un piso inflacionario que ya estamos
41, 42, A 45. todo esto hay que recordar, no hay, ni tampoco lo hubo en los últimos años, en el mundo, excepto Argentina, un país que cayera el 3% del PBI. En efecto. La anterior comparación es la Argentina de 2009. De 2009. Por eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? De aquella situación que los economistas denominan estanflación, o sea, estancamiento con inflación, pasamos, agravadas las cifras, a recesión, un grado más agudo, ¿no es cierto?, en la gravedad de la situación, con más inflación. Y esto, lógicamente, ha generado que, a partir de que no se vuelve a los mercados de financiamiento internacional, salvo esta noticia que vos acabas de dar, que obviamente sí implicaría volver a los mercados internacionales y que nosotros deseamos que ocurra lo antes posible. ¿Por qué? Desde la importación deseamos esto, porque, como queda claro, si no estás en las fuentes de financiamiento internacional, la única fuente genuina de divisas que queda es el superávit de la balanza comercial. De hecho, explícitamente la presidenta en la bolsa, cuando se cumple el último aniversario de la bolsa, nos dice: vamos a defender a rajatabla el superávit de la balanza comercial. ¿Qué nos está diciendo? Ese día se cumplían 9 meses, ahora ya llevamos 10 meses de caída continua de las exportaciones. De las exportaciones. De las importaciones igual, por lo tanto, pero al decirte que va a defender a rajatabla el superávit, te va diciendo, si siguen cayendo las exportaciones, habrá que seguir apretando las importaciones. Esta es la situación. Y el problema es que una de las cosas que explicaba Miguel Ponce en las varias radios donde yo lo escuché, y lo hacía muy bien, o sea, es un vocero muy claro, muy explícito y muy entusiasta, es que en todo lo que produce la industria nacional, hasta en el campo, depende de las importaciones. Esto pasa acá y pasa en todo el mundo, pero en la Argentina particularmente, porque esto no es Estados Unidos donde se produce casi todo. Acá todo lo que se produce lleva cosas importadas. El caso más extremo, y esto lo mencionaba Miguel Ponce, por eso me pareció un caso, un vocero prácticamente paradigmático para este momento en la Argentina, es la industria de Tierra del Fuego, donde todo es importado y no se fabrica absolutamente nada. Se montan 3 o 4 cosas, se le pone en la industria argentina, pero el 99% de lo que sea es importado. Diego, por eso cuando muchos hablan de que se marcha hacia el modelo bolivariano, en términos económicos no tiene nada que ver. En términos políticos puede tenerlo y es discutible, pero en términos económicos, la matriz importadora de Venezuela no tiene nada que ver con la nuestra. Allá el 90% de lo que entra es productos finales. Claro, acá el 90% de lo que entra son insumos. El 90% de lo que entra son insumos. Absolutamente. ¿Son insumos para qué? Para la industria, para el campo, para la infraestructura de servicios públicos y privados. Y de ese 90%, el 80% entra para actividades que producen para el mercado interno y para la exportación. En el último día de la exportación, Dante Sica impactó a los propios exportadores diciéndoles: señores, el primer proveedor de la exportación, el primer proveedor de la industria nacional son las importaciones. Sí. Por lo tanto, afectar esto, cada vez que aparece una medida como las que han aparecido en las últimas horas, que de manera, yo diría, ostensible afectan a las importaciones, estás afectando la producción nacional, estás afectando el trabajo nacional, las exportaciones. Acá está claro que la caída de las exportaciones no se la podemos achacar a esto, pero sí, en algún momento nosotros mirábamos con curiosidad que un pequeño ingrediente que hacía caer las importaciones era que muchos insumos no habían llegado en tiempo y forma para cumplimentar exportaciones ya comprometidas. El principal motivo, obviamente, es la caída de la demanda. Son mercados que se pierden, porque si vos no cumplís, te pasa como con la carne. Cuando prohibieron las exportaciones, cuando el famoso Moreno prohibió las exportaciones de la carne, empezamos a perder los mercados y se benefició Uruguay, qué sé yo, y acá cerraron todos los frigoríficos dejando gente en la calle. Ahora, Daniel Jameson, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves al empresariado? Comparándolo con un Miguel Ponce que sale y habla y dice todo lo que tiene que decir, con un empresariado que sigue callado. Por lo menos yo lo veo callado. Yo me acuerdo que mi abuelo decía: cada uno es dueño de lo que calla y esclavo de sus palabras. Y a mí me parece que esto que vos dijiste, el problema que tiene el relato hoy de sostenerlo, tiene que ver con las palabras que fueron sostenidas años atrás. Y también esto del dueño de lo que calla es que los empresarios se tienen que hacer cargo también de su silencio anterior, porque esta bonita bestia que tenemos hoy, armada, que es esta realidad argentina, quiero decir,
también es fruto de su silencio. Yo me acuerdo que vos Eso es para ponerle un replay. Eso es para ponerle un replay, porque eso me parece muy importante. Que si llegamos hasta acá, no es solamente porque a Cristina se le ocurrió llegar hasta acá, sino porque también hubo un empresariado que durante 10 años no dijo nada. Diego, vos me invitaste hace, yo no recuerdo bien si 3, 4 meses, y era el mismo tema, el silencio de los empresarios. Está en YouTube. Quiere decir que esto lo venimos arrastrando de hace muchos meses atrás. A mí me parece que todos nos tenemos que acercar. Toda una década ganada. Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿cómo lo veo? A mí me parece que lo que estamos hablando todos acá, y no me quiero poner en teórico, no es otra cosa más que emergencia sistémica. Digamos, cuando vos tocas una cosa del sistema, se te mueven todos los elementos del otro sistema. Entonces, es lógico, cuando vos cerrás, como bien explicaba Miguel, el tema de las importaciones, para un país que vive fundamentalmente de insumos de importación para poder producir localmente, y estás modificando todo el esquema. ¿Cómo ven a la oposición? Porque este silencio, está bien, la oposición no es que se calla la boca, que no se anima a hablar, uno entiende. ¿Qué oposición? Claro, esa es la pregunta, ¿qué oposición? Esto es como una pareja, ¿no es cierto? Las culpas son compartidas. Que estemos donde estemos... No es solo culpa de Cristina. Absolutamente, el 50% diría yo, como en una pareja, de que se haya llegado a esta situación, también lo tiene la oposición. Es decir, permanentemente uno está esperando ante tal hecho, ante tal situación, ¿qué se va a decir? ¿Qué se dice desde quienes marcan la agenda, que obviamente es la presidenta y obviamente es el gobierno, hasta qué va a decir la oposición como situación alternativa? Está claro que al Congreso se le puede pedir solo exclusivamente lo que sus números representan. No podemos pedirle a la oposición que frene determinadas leyes, porque los números son los números. La oposición está en minoría. Sería no entender la génesis del sistema democrático. Pero sí se puede hablar en minoría dentro de las cámaras con una voz fuerte. De hecho, en muchas circunstancias recordamos históricos debates, y la gente recuerda históricos debates de posiciones minoritarias. Y yo les pregunto, ahora vamos a un cortecito, yo les pregunto, cuando el debate no sirve porque el gobierno no quiere escuchar, esto pasó con el Código Civil, por ejemplo, donde la oposición directamente, ahí me parece que estuvo acertada, a mi juicio, hay muchos que lo criticaron, yo creo que estuvo acertada, cuando se votó este polémico Código Civil, la oposición y ahí fueron realmente todos, se fueron del recinto, los dejaron al oficialismo que la votara solo. Pero en general el gobierno no quiere escuchar, no le interesa. Entonces, alcanza con decir, bueno, está el Congreso, o los empresarios tienen que tener más Migueles Ponces, o la oposición tiene que tener un poquito más de presencia, no solamente en los medios, sino quizá, yo pregunto, vamos a un cortecito, los dejo pensando a los dos, quizá como fue en el 2012, en la calle, ¿no? Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. El juego sin límites pone en riesgo tu salud. Te podemos ayudar. Infórmate al 0800-666-6006. Instituto de Juegos de Apuestas. Jugar compulsivamente arriesga tu salud. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos.
Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. La hora de Maquiavelo. Bueno, la pregunta, ¿no? Es la oposición, y esto incluye, aunque no sean de la oposición, a los empresarios que están en estos momentos en una situación crítica económicamente en la Argentina. ¿Les conviene seguir siendo protagonistas, mirar el panorama desde afuera, la ñata contra el vidrio, o participar? Porque la oposición no se la ve tampoco muy activa. Además, déjame que te diga algo, Diego. Me parece que la oposición, si no cambia esta mecánica, mal le va a ir al próximo gobierno, sea el que sea, porque esta estructura de mayorías creo que va a estar más que vigente. Bueno, se supone que el gobierno, si las encuestas que están acertadas que están dando, que el gobierno difícilmente sacaría mucho más del 30%, eso falta un año, es muy poco probable que el kirchnerismo mantenga la mayoría en el Congreso, ¿no? Pero hoy, a una situación en donde se está parando completamente la economía, los pronósticos son sombríos, el país lo están llevando a andar sabe dónde, y los empresarios, la oposición, ¿no tendrían que empezar a opinar un poquitito más? Sí, a imitarlo a Miguel Ponce, digo. Gracias, Diego. No, yo quiero, digamos, recordando viejos tiempos de estudio, desdramatizar la situación. ¿Qué quiero decir? Yo reconozco que, lo decía en Chile, ¿no es cierto? No estuve hace muy poco porque la preocupación allí, precisamente por el momento económico argentino, era fuerte, y me invita el gobierno chileno, a través de Expo Chile, a explicar cómo venía el asunto y por qué hay que cuidar Chile, porque el mayor superávit comercial en cualquier balanza la tenemos nosotros con Chile. Tenemos 1.000 millones a favor. Entonces, bueno, 1.000 millones a favor. 1.000 millones a favor con Chile. Así que hay que cuidarlo. Entonces, yo decía ahí, y claro, me miraban como un loco, yo soy tremendamente optimista en el largo plazo. ¿Por qué? Digo, no es solo por vaca muerta. Por vaca muerta, por las condiciones internacionales, porque estamos en un barrio privilegiado del mundo, porque además seguimos encontrando distintos vacas muertas en el sur del país, etcétera. Hay mucho, la minería todavía no ha empezado a mostrar su verdadero potencial. Es decir, el tema es si somos capaces de elaborar políticas de Estado a partir de ahora que permitan precisamente no perder una oportunidad histórica más. Este es un poco el tema. Entonces, si bien soy optimista en el largo plazo, tengo también que ser muy sincero y decir que estoy muy preocupado por el corto. Particularmente, si damos por sentado que en enero va a haber arreglo, vamos a tener que atravesar estos 3 meses de desierto con una sola cantimplora, que quede claro. Ahora, ¿qué implica esto? Las últimas medidas están amenazando fuertemente la posibilidad de continuidad de la producción en la Argentina. Y esto ya se nota, se cuantifica no solo en que septiembre, a lo mejor es el mes de más caída del máximo que fue agosto, 20% de las importaciones, 12% de las exportaciones, dicen que los números de septiembre vienen peor, y hecho que vamos a saber en los próximos días, porque siempre dan a fin de mes las estadísticas del mes anterior, sino que además esto ya se paga en mano de obra. A ver, que un secretario de una CGT, está bien, es de su gremio, ¿no es cierto?, tenga que viajar a Tierra del Fuego porque hay 3.000 de sus afiliados que están en la picota, más la situación que se está viviendo en Córdoba, particularmente en el aparato industrial, ¿no es cierto? Ahí hay mucha industria automotriz. La metalmecánica, el tema automotriz, etcétera y demás. Y esta nueva política de cuotificación, diríamos, de la resolución de los problemas, ¿por qué digo lo de cuotificación? Porque no alcanza a resolverlo, sino que alcanza a... Hay problema en la industria automotriz, porque estamos debiendo de los 5.500 millones que se deben en el Banco Central de importaciones ya efectuadas y no pagadas, la mitad
corresponde a la industria automotriz. Llamamos a la industria automotriz porque dejan de empezar a llegar insumos y por lo tanto se pagan las plantas. ¿Y qué hacemos? Cuotificamos, le damos 100 millones por mes, que no es ni la cuarta parte de lo que necesita la industria automotriz. El segundo elemento deudor de estos 5.500, el segundo sector, son las armadurías de Tierra del Fuego. El 25% de la deuda es con las armadurías. Los demás se dividen entre el resto de los mercados. Llamamos a los muchachos de la armaduría y le decimos, les damos 120 por mes. Claro, no va a haber teléfonos celulares con Tampoco eso. Alcanza. Y a ver, Daniel Jason, que lo veo para terminar, perdón, me está volviendo, tengo que mostrar acá el libro en el que está trabajando, que lo vamos a ver cómo es, su nueva teoría de comunicación, 3GRCO, la tercera gran revolución de la comunicación en las organizaciones. Bueno, nos la va a explicar después Daniel Jason, pero mientras tanto, ¿qué tienen que hacer los empresarios? Tienen que hacer como los importadores, que tienen un vocero que está alertando a la sociedad, a la política de lo que está pasando, o trabajar silencioso como venían hasta ahora. ¿Qué les recomendaría para cerrar? En este estado actual, la verdad que no hay mucho para hacer. Digamos, no podés recuperar el tiempo perdido más que tender, desde mi punto de vista, ¿no? las redes para la Argentina que está por venir. Pero falta un año, mirá que en un año quedamos todos en la calle, estamos todos en la lona. Claro que sí, pero lo cierto es que nadie se va a jugar justamente en este año tampoco a perder la poca posición que pueden tener hacia el gobierno. Yo creo que van a seguir haciendo buena letra, pórtate bien, no hagas horas. Yo creo que hasta que no esté bien en claro, hasta que no esté bien en claro cuál es el camino que vamos a transitar en el próximo gobierno, yo creo que los empresarios no van a hacer una apuesta muy grande. Pero entonces deberían seguir callados con la cabeza deberían debajo dentro de la arena. No. Yo estoy hablando de la moderación, no estoy hablando del silencio. El silencio, por supuesto que no, eso lo vengo diciendo desde siempre, que el silencio es nocivo. Pero sí, claro que hay que tener mucha moderación con las posiciones que uno toma, la virulencia con lo que uno expresa sus posiciones. Y eso sí creo que van a tener cuidado y lo deberían tener. Yo lo que recomendaría es que las empresas, está bien, los empresarios no van a salir a hablar porque tienen miedo a las represalias, pero que busquen otros Migueles Ponce. Mira, acá lo tiene, a ver si la cámara lo puede tomar, que busquen otros Migueles Ponce. Ya nos vamos, Miguel. Decir que no lo tengo contratado para los muchachos que están viendo. Pero que debe haber otros. Pero perdón, Miguel no es una persona virulenta. Expresó su... Lo único que ha hecho es a eso me lo que refiero. está pasando. Y además porque me parece que sí habría que clarificar al conjunto sea de colegas, sea de los escuchas, que me parece que está habiendo un criterio, o ha habido un criterio equivocado, de pensar que callándose obtienen cosas. Claro. Si uno, en cambio, tiene la coherencia de las cosas que le dice a los funcionarios, que son autoridad de aplicación de uno, es la misma que le dice a la sociedad explicándole. Este es el tema, la coherencia. Y esto es lo que me parece importante. A los empresarios hay que recordarle el famoso poema que no era de Brecht, sino del famoso Pastor Niemöller, que es la clásica de, fueron por los judíos, como no era judío no me preocupé, fueron por los comunistas, como no era... Después, al final, fueron por mí, y no quedó nadie para defenderme. Miguel Ponce, vocero de la Cámara de los Importadores, interesante para estudiarlo, un vocero empresario que sí habla, y Daniel Jason, les prometo que en la próxima vamos a explicar su nueva teoría de la comunicación organizacional, sumamente interesante, y yo le digo, chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo.